Bueno, tremendo revuelo se ha generado esta semana con declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones porque hay una materia electoral delimitada, clara, donde se especifica hasta cuándo deben participar, ¿no?, los partidos electorales, o hasta cuándo o cuántos pueden participar en el proceso del próximo año, en este caso 12 de abril del 26. Si es cuando se convoca elecciones, que la presidenta ya lo hizo al inicio de la semana, o hasta el 12, que es la fecha límite. Vamos a escuchar en breve esas declaraciones, pero primero saludo a mi invitado. Nos encontramos con Enzo Helguera, especialista en Derecho Electoral, en toda la materia electoral en general. ¿Cómo está, doctor Helguera? Bienvenido. Bien, un gusto estar contigo, con ustedes y bueno, básicamente tamaña polémica que se ha organizado en el interior del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántos van a participar? Porque el señor Burneo decía, no, solamente 41 entran aquí a dar batalla, pero claro, hay algunas agrupaciones pendientes de que todo esté oleado y sacramentado, que están a un paso de inscribirse, que están pidiendo la claridad, porque hasta el 12 quizás tienen chance. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley dice que el plazo último para inscribir a los partidos políticos es igual al máximo plazo que tiene la presidenta para convocar elecciones. Es decir, como la presidenta se adelantó, al margen de eso queda la inscripción de los partidos políticos porque evidentemente la ley así lo indica. No puede el Jurado Nacional de Elecciones sacar un reglamento y buscar cualquier argumento como que la ley es antigua, como que no se aplica, etcétera, para contradecir una ley. ¿Por qué? A ver, en las escuelas de Derecho, algo básico que le enseñan a todo estudiante es la pirámide de Kelsen. Y es la jerarquía de la norma. Es decir, la norma superior a todas es la Constitución, luego vienen las leyes y de ahí los reglamentos y así sucesivamente van hacia abajo. Entonces, un reglamento no puede estar por encima de una ley. Y no estamos hablando de que la persona que haya hecho la declaración ignore ese tipo de principios, ¿no? Vamos a escuchar lo que le parece, porque tenemos a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dando de alguna forma la primicia o la interpretación de la norma aquí en Canal N. Lo escuchamos. Se ha publicado, si no me equivoco, el reglamento de organizaciones políticas. En el mismo se establece que las organizaciones políticas que participarían en este proceso de elecciones generales son las que han sido inscritas hasta antes de la convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que estas organizaciones que están en proceso de inscripción por tachas, porque aún no han publicado la síntesis, y hay otras más, hay en total 32 que están en ese proceso de inscripción, ya no entrarían para estas elecciones generales. Ya quedaron fuera, entonces nos quedamos con 41. Correcto. O sea, 41 es la cifra final de partidos políticos. De acuerdo a nuestro marco normativo, sí. O sea, ya los que estaban en tacha, el RUNA, eso ya no entran. Van a seguir su proceso de inscripción, pero ya no entrarían a este proceso de elecciones generales. Ya. Bueno, entendemos que mañana habrá una reunión con el órgano técnico del Jurado Nacional de Elecciones. Mínimo, doctor Helguera, esto amerita pues un pronunciamiento, ¿no? Por supuesto. De hecho, no solamente una aclaración, sino un retroceso en este intento, porque, reitero, una norma de menor jerarquía no puede imponerse sobre una superior por un principio de legalidad, por un principio del derecho y de la superioridad de las normas jurídicas. Entonces, en realidad, lo que ha dicho, con el respeto que se pueda merecer el titular y además del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente no puede imponer este tipo de normas porque en evidencia carece de ilegalidad y además podrían denunciarlo los partidos políticos que se ven afectados. Y mucho más, lo que se pudo hacer es que la ley se modifique con un consenso del Congreso, etcétera, pero no hacer que mediante un reglamento modifiquemos y le cortemos el paso a cierta cantidad, aunque sea pequeña, de partidos políticos que pueden y que están en el derecho de inscribirse, porque si nosotros o si las instituciones, por muy autónomas que sean, no respetan el debido proceso, el derecho y los principios rectores de la institución, obviamente
¿qué podemos decir del resto del proceso electoral si así empezamos? No, además que podría generar muchísimos cuestionamientos de parte. Ahora, pero no parece arbitrariedad, o no sé cómo lo ve usted. Quizás es, no sé, desconocimiento, cuesta, pero una mala interpretación. Mira, bajo mi punto de vista, ni siquiera esto estaba sometido a interpretación, porque la ley indica el plazo máximo de los partidos políticos para inscribirse es igual al plazo máximo que tiene la presidenta de convocar elecciones. Entonces, que yo en el reglamento diga, y ojo, fue sacado del mismo modo en la misma fecha que la presidenta adelanta elecciones. Entonces, que yo saque un reglamento también a última hora y que diga, no, como la presidenta ya adelantó elecciones, entonces aquí se vence el plazo. Evidentemente estoy modificando la norma. Seguramente ha sido mal asesorado, posiblemente, pero esto evidentemente ni siquiera se prestaba a interpretaciones porque es clarísimo, ¿no? Ahora, el equipo técnico del Jurado Nacional de Elecciones puede sugerirle a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, entendemos que van por cuerdas separadas, señalando quiénes sí están registrados, quiénes no, quiénes alcanzan el plazo. ¿Le puede pedir celeridad respecto a eso? De hecho, sí, pero necesariamente este reglamento debe ser modificado. Pero ya a futuro. Porque va a crear un colapso. De hecho, debería ser modificado de manera inmediata. Sí, pero ya no para las elecciones del 26. No, correcto. Claro. A lo que me refiero es que si ellos han querido, digamos, hacer ciertas modificaciones, esta norma, que es justamente el primer inciso de las disposiciones finales, debe sí modificarse porque de lo contrario vamos a tener un reglamento inaplicable por la ley vigente, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría este reglamento que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones? Entonces, de todas maneras, tiene que haber una modificación interna, si es que, imagino, el resto de contenido, que no es mucho, pero que quieren que se rija a partir de estas elecciones esté vigente, porque de lo contrario pasaría atrás. Sí, vamos a esperar con tranquilidad, imaginamos ese pronunciamiento que tendría que llegar ya al inicio de esta semana. Y mientras tanto, hablemos del cronograma, porque estamos todavía con algunos ajustes, los congresistas han estado en semana de representación, pero advierten que todavía hay algunas modificaciones en marcha. ¿Cuáles serían las más urgentes? Bueno, además de las alianzas electorales que ya le habían propuesto por parte del Parlamento y que además ya está aprobado, existen algunos debates internos, como por ejemplo el asunto de las afiliaciones políticas. Si estas nuevamente se abren y tienen una oportunidad de tiempo o no, creo que no va a alcanzar el consenso, pero este tipo de normas que les permita incluso poder tener más tiempo para invitar a nuevos personajes políticos, porque muchos de los partidos políticos no tienen buenos jales para la república o incluso para los diferentes ámbitos de sus elecciones. Pero tienen un margen de invitados, ¿no? Tienen un margen de invitados para actualmente. cabeza de la plancha podría funcionar. Correcto, tienen un margen de invitados en la actualidad, pero a muchos se les ha pasado el tiempo y este periodo en el cual tienen que presentar digamos, a un grupo más importante que pueda darle visibilidad a los partidos políticos es aquello que pretenden modificar. Incluso pueden haber propuestas en relación al tema de las alianzas electorales aún diferentes, con la finalidad de beneficiar al grupo de partidos políticos que les va quedando difícil ponerse de acuerdo. ¿Hasta cuándo se pueden asociar estas alianzas? Bueno, tienen un plazo señalado según la nueva aprobación que ha tenido el Parlamento, pero hay observaciones al respecto en relación, por ejemplo, a la cantidad de la valla electoral que tendrían los partidos políticos al hacer estas alianzas electorales. Y otro tema es ¿Es hasta agosto, me parece? Sí, correcto, es hasta el mes de agosto. Y otro tema es que no tienen en vigencia la capacidad de finalmente agruparse, precisamente porque los partidos políticos más grandes tienen protagonismo y no les interesa negociar algunos puestos que hegemónicamente e históricamente siempre pelean. ¿Le preocupan las primarias, que es quizás lo más inmediato? En realidad hay muchas preocupaciones. Además de las primarias, que van a ser, la mayoría de partidos lo va a hacer
a través de sus militantes y muchos partidos lo van a hacer a través de sus representantes para poder un poco manejar la elección y a quienes van a ir a participar finalmente. Más allá de eso, la preocupación viene por los filtros que deberían hacer los partidos políticos y que usualmente no lo hacen. Ahora, hablemos de 41 partidos ya oficiales. Imagínate hacer los filtros para esta cantidad de partidos políticos. Tendría que haber una gran logística, una gran cantidad de personas para poder verificarlos. Y aún los miembros con antecedentes y todo ello, aquellos que declararon o no. Entonces, corroboración de firmas para empezar, ¿no? Por supuesto. Hemos tenido en nuestra historia electoral problemas por las benditas firmas falsas. Además, que también hay más candidatos ahora, pues porque tenemos un parlamento bicameral, tenemos elecciones múltiples, entonces... Hablando del sistema bicameral, para mí hay una confusión, no sé si eso ya se está delimitando, pero si para ser senador el requisito es tener mínimo 45 años, para ser diputado 25, ¿es a partir de la convocatoria de qué? ¿De las primarias o de las generales? Bueno, esto se convoca en las elecciones generales, ¿no? En las elecciones... Yo tendría que llegar con mínimo 25 años si quiero ser diputado, pero para el 12 de abril del 2026. Correcto. Lo que pasa es que ellos hacen su propio cuello de botella, ¿no? Entonces, quienes están en el Parlamento en la actualidad, digamos que son los más favoritos para poder participar en la elección de los senadores, ¿no? Porque se supone que es una Cámara más reflexiva y con mayor experiencia. Pero vamos, ¿qué experiencia pueden mostrar la mayoría de nuestros parlamentarios a la hora de promulgar leyes? Si finalmente ese espacio de reflexión lo van a llevar una parte o una gran parte de los actores que actualmente se encuentran en el Parlamento, entonces termina siendo un poco más que peligroso. Dicho sea de paso, algunos han utilizado, algunos congresistas hemos visto su semana de representación para hacer proselitismo, ¿no? Cosa que ya debe estar prohibida hace rato, pero parte de las irregularidades. Doctor Helguera, ¿le preocupa esto último que se aprobó, el voto digital? Porque mucho se hablaba de no va a ser necesariamente anónimo, es nominal, ¿qué va a pasar con el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía si están bajo un régimen de sometimiento? Mucho se está especulando de ello. Mira, lo primero que me preocupa antes de estos detalles es si esto va a funcionar o no. Por una sencilla razón. Históricamente, en el mundo, cuando se van a aplicar las tecnologías a las elecciones, tienen que haber fases de pruebas. Y estas fases de prueba no suelen hacerse en el año electoral, sino con mucha anticipación. Por decirlo, no es lo mismo utilizar la tecnología para que 50 o 100 personas voten que usar la misma tecnología para que voten 1 millón de personas o 2 millones de personas, porque basta con que el servidor colapse o con que el sistema no sea robusto porque nunca fue probado con una cantidad importante de votantes para que no solamente colapse, sino con ello se lleve abajo el proceso electoral o existan serias dudas y por lo tanto le reste legitimidad. Pero eso es gravísimo. Por supuesto. Y el tiempo de prueba no ha llegado. No, por supuesto, nadie ha hablado de las pruebas, ¿no? En el Parlamento, muy alegres, aprobaron y defendieron el uso de las nuevas tecnologías, pero hay un problema de fondo en el Parlamento. Las decisiones terminan siendo políticas y nunca pasan por el tema técnico como para ver la fiabilidad, el análisis, la investigación de lo que van a aprobar. Impuso el gobierno en tener una cédula única, porque la recomendación del equipo técnico era tener por lo menos 2. Vamos a elegir a ¿cuántas? 5 autoridades, 5 rubros distintos. Por supuesto. Entonces, la opinión técnica en principio era tengamos cédulas separadas. Correcto. Pero ahora vamos a tener una sola. Se impuso el Congreso. Es que si hacemos 2 cédulas separadas, el arrastre no iba a funcionar. Entonces, ellos están apuntando finalmente a su conveniencia, porque recordemos que los parlamentarios responden a los intereses de los partidos políticos que están representados en el propio Parlamento. ¿Y qué les conviene a ellos? Que el nivel de recordación pues apunte principalmente a los partidos políticos que todo el tiempo durante este último periodo los hemos visto.
Por allí va la estrategia, la lógica y la lógica, estrategia. Bueno, ¿no? Claro, no hay que ser incluso ni siquiera tan novatos en esto, hacer tanto análisis para ver cómo están un poco funcionando las cosas. El otro tema, que los peruanos en el extranjero, el número puede ser menos en representación al voto digital, pero que voten con pasaporte. Bueno, yo creo que muchos pueden perder quizás el DNI o extraviarlo por falta de uso en el extranjero y utilicen más el pasaporte. Eso sí sería más viable. Sí, eso podría ser viable, creo que sería de más práctico porque es una identificación a nivel mundial válida como el DNI, pero siempre y cuando nuevamente existan estas garantías de que tecnológicamente se va a validar y que no hay ninguna sombra respecto a cualquier tipo de adulteración por presentar un documento al momento de votar. Entonces hay que pensar en todos los escenarios porque nuestras instituciones electorales a nivel internacional siempre han sido bien elogiadas. Entonces, aquello que nos ha costado mantener como instituciones electorales y que además hemos recibido muchas veces las felicitaciones, no podemos correr de este tipo de riesgo con declaraciones aventureras, con imposiciones por la parte política, ¿no? Y que al final algo pueda salir mal y evidentemente vamos a perder la legitimidad de todo el proceso electoral si algo sale mal. Vamos a ver cuál es el margen de acción que tiene la Comisión de Constitución en este corto tiempo que queda antes del 12 de abril ante las modificaciones que todavía están en marcha. Doctor, antes de despedirnos, ¿ve el camino habilitado para que Vladimir Cerrón postule en estas elecciones con una decisión a favor de la Corte Suprema y con un pedido del TC al Poder Judicial a vuelvan a pronunciarse sobre este caso, La Oroya? ¿Cómo queda el camino de Vladimir Cerrón? Bueno, yo creo que este camino para él ya es una habilitación. Si bien es cierto, hay algunos temas legales respecto de algunas prisiones preventivas que pueda tener, pero en la actualidad, y ya con estas medidas, él está habilitado para postular o en camino a para poder postular por Perú Libre, que creo que además esos son sus planes. O sea, puede hacerlo tranquilamente, no hay impedimento electoral. No, no hay impedimento electoral, toda vez que aquello que sí le impidió incluso postular en la fórmula presidencial de Pedro Castillo, esta vez no es un impedimento dada la situación jurídica actual de Vladimir Cerrón. Mire usted, nos decía nuestro invitado anterior, Víctor García Toma, que no ve mayor preocupación en lo que se ha resuelto, pero creo que nadie sabe para quién trabaja, cómo se han arreglado las situaciones, se han acomodado los tiempos, ¿no? Porque nos dice que está habilitado, así que vamos a ver si reaparece en la escena. Mira, algo que en algún momento comenté, cuando Lula da Silva puede volver a postular es precisamente porque en el afán de hacer justicia, la oposición muchas veces rompe todas las reglas necesarias para hacer una especie de justicia express y luego se la traen abajo. Lo mismo que ocurre allá, ocurre acá, evidentemente quizás con más tiempos de espera, pero finalmente termina ocurriendo porque finalmente se puede dar cuenta en instancias superiores aquello que se corrompió en el proceso que finalmente termina favoreciendo a aquella persona que se le quería acusar. Mire usted, apuntamos esos detalles. Gracias por su claridad, doctor Enzo Helguera. Muy amable. Un gusto. Experto en temas electorales. De hecho, tenemos un proceso en ciernes. Vamos a estar muy atentos a lo que se determine en el Congreso, básicamente, que es el terreno de las acciones. Vamos a la pausa en Pasos Perdidos. Regresamos.